Bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. ¿Has visto esos videos que explican temas bíblicos o que resumen los libros de la Biblia de manera creativa y profunda? Sí, hablamos de Bible Project, un ministerio que está teniendo un impacto increíble alrededor del mundo. Hoy hablaremos con Marco, quien nos contará cómo es servir en un ministerio con una visión de reino y cómo esa visión cambió su propia perspectiva de vida. Acompañemos a Alex y a Marcelo en este nuevo capítulo de esta serie, aquí en Entre Semana. Bienvenidos a Entre Semana. Estamos hablando acerca de visión de reino. Ya la semana pasada tuvimos a Jim hablándonos acerca de ese tema de enseñanza y cómo es que él fue desarrollando. Pero hoy vamos a seguir explorando y tenemos con nosotros a Marco Arjona de Bible Project. Y la idea es poder seguir hablando un poco acerca de esa visión, esa manera de poder ver lo que uno hace para la iglesia, pero no desde un punto de vista de su iglesia local, lo pequeño, o sea, lo inmediato, sino empezar a tener una visión más amplia. Sí, y antes que nos cuentes, Marco, qué es Bible Project, para los que nos están escuchando, sencillo, es a quienes nosotros le robamos todo. ¿Okay? Sí, entonces, correcto. Para que sepan. Si has escuchado algo claro, que decimos, wow, eso suena muy inteligente, es porque lo sacamos de allá. Pero bueno, Marco, qué bueno que estás aquí con nosotros. Quiero contar cómo hicimos contacto, porque sí, la verdad eso en sí mismo es una historia bastante interesante. No sé si da por un episodio, pero da para estirarlo un poquito. Sí, yo soy adicto a los podcasts y siempre escucho el podcast de Bible Project en inglés y estaba en la de español. También lo estaba escuchando y vi que había el último episodio de la temporada o algo así. Lanzaron una pregunta: hey, queremos escuchar de ustedes para ver qué otros temas grabar. Y dije, no sé por qué, creo que no tenía nada que hacer ese día. Y dije, pues le voy a escribir. Hola, ¿qué tal? Le escribo el correo. Muy excelente el trabajo, me encanta lo que están haciendo. Mira, mi humilde opinión es que sigan haciendo esto y esto y lo otro. Y mandaron una respuesta así como automatizado. Gracias por tu respuesta, ha sido recibida. Y después de un par de días, Marco, tú me escribiste. Sí. Y dijiste, hey, ¿cuándo nos sentamos a hablar? Y dije, oh, ok. Esto suena bien. Entonces, así como esto, creo que la primera junta fue así por Zoom. Sí. De hecho, esa me invitaste. Me dice, oye, voy a hablar con alguien de Bible Project 20. Ajá. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces nos sentamos y bueno, y después ahora nos pudimos conocer, vimos que tenemos un montón de amigos en común y después tuvimos la oportunidad de sentarnos ahí en persona hace unos meses. Pero bueno, yo estoy contando todo. Contame vos. Cuéntanos de ti. Dale, te queremos dejar hablar. No, gracias. Primero, gracias por invitarme. Siempre que charlo con ustedes, no sé, la paso muy bien. Sé que tenemos tiempo medio cortito hoy, pero sé que Alex y yo pusimos reuniones al final como para decir, no, hasta acá paremos porque la gente no nos quiere escuchar 2 horas. Un poquito de mí. Marco, nacido en Argentina, en un hogar misionero. En el norte de Argentina, Santiago del Estero, nos mudamos en diferentes partes ahí. Y a los 18 años me fui a Estados Unidos a estudiar teología. Me gradué a los 4 años, trabajé 1 año, volví a Argentina por 1 año, de ahí estuve 3 años en un barco misionero que se llama Logos Hope, donde conocí a la que ahora es mi esposa, de Colombia. Y ahí volví a Argentina unos meses, volví a Estados Unidos a trabajar en otro ministerio donde creábamos cursos bíblicos, y hace ya más de 2 años que estoy con Bible Project. Para mí, más o menos lo que hizo Alex de mandar un mail diciendo, che, me encanta lo que hacen, bueno, me salió el tiro por la culata, porque hice eso, tuvimos una conversación y a las 2 semanas me ofrecieron un puesto acá y fue genial, porque a mí siempre fui fan, también como ustedes, de lo que me ayudó mucho a mí a leer la Biblia de la forma que fue escrita, no por ahí tanto con las preguntas que yo le tenía a la Biblia, sino dejar que la Biblia responda a las mismas preguntas que la Biblia se preguntaba a sí mismo y nos pregunta a nosotros. Entonces fue todo, y sigue siendo siendo un aprendizaje de cambiar este paradigma con el que crecí, con muy buenas intenciones, obvio. Crecí en una tradición un poquito más donde hacemos un poquito de burla, pero creo que aplica. Decimos que la Trinidad es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios las Santas Escrituras.
Como que el primero, lo que quiere decir eso es que el Espíritu Santo no tenía mucho contacto con nosotros y teníamos la Biblia, y la sigo teniendo, tengo la Biblia elevada como la palabra inspirada por Dios, que sigo creyendo eso, pero había mucho, como que el péndulo estaba muy del otro lado, como que únicamente la Biblia y por ahí tenía mucho conocimiento de lo que haga el palo, pero no tenía mucho amor. Por ahí iba a confrontar a una persona con, mira, la Biblia dice esto y esto y esto, y esta es la forma que yo lo interpreto y esta es la forma que yo lo leo. Y tenés que hacer eso, si no, no es eso. Con la falta de amor impresionante. Entonces, bueno, más o menos crecí así. Me considero un fariseico, un fariseo en recuperación. Recuperación. De recuperación. De que estoy aprendiendo y cambiando mucho cómo Jesús me está cambiando la vida y la sigue haciendo. No es que fue una cosa de momento y nunca más, como que ya no actuó mi vida, como que ya lo entendí todo, no. Y ha sido, nada, un proceso que tengo 33 años y sigo haciendo eso y cada vez que lo hago, como que el mundo se me va abriendo más, ¿no? Y que voy conociendo a Dios de una forma cada vez más nueva y mejor. Nada, hablé mucho ya. Y ahí terminó el podcast. No. Hay mucho para seguir, pero bueno, eso quizás ayuda para saber que creo que es algo importante, que tu contexto no fue un contexto, pensando en esta serie, donde fuiste criado con una amplitud de visión, de decir, vamos, al contrario, era más bien reduccionista y muy angosta, ¿no? Sí, o por lo Tiene menos que haber sido para vi, ti. sí. Claro, mencionaste que estuviste en el barco, en Logos. Sí. Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia, porque imagino que tiene que haber sido un choque. Sí. Escuchando un poco tu contexto, haber estado expuesto, conozco bastante el ministerio de OM. ¿Qué fue para ti quizás las cosas más locas que dijiste? ¿Qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estos son así? ¿Cómo fue exponerte por primera vez a un ministerio con una visión más amplia, más de reino, más de no tan reduccionista de mis colores? Sí, creo que tuve también gente a mi alrededor que antes de ir al barco me dijo, como me ayudó a entender que mi mundo va a cambiar y que esté abierto a otras partes de la iglesia que por ahí nunca estuve expuesto. Entonces creo que entré al barco sabiendo eso. Igual fue difícil porque tenés 400 personas de 65 países diferentes, de tradiciones diferentes, de caminos con Dios, unos que empezaban hace poquito, otros que ya fueron misioneros por 20 años. Una diversidad súper difícil, pero súper linda. O sea, creo que fue como, es literal el barco, el metal, porque no hay ventanas, es una olla a presión. Entonces todo lo que pongas ahí adentro se va a expandir y es muy como concentrado. Las amistades, las relaciones, el ministerio, la diversidad. Y por ejemplo, teníamos todas las semanas unas reuniones de adoración y cuando estaba en el espíritu podía ver a mi alrededor y apreciar la belleza de lo que era eso. Porque había gente que estaba bien sentadita, calmadita como yo crecí, y esa era la forma que tenía de adorar y expresar, de alabar a Dios. Otros que estaban, que aplaudían, que saltaban, que, uy, qué lindo. Otros que se ponían a escribir, otros que se ponían a leer salmos durante la alabanza. Y cuando estaban, era un buen termómetro de cómo estaba mi espiritualidad. Porque cuando iba así como y empezaba a criticar y decía, deja de aplaudir un poquito, deja de saltarme al lado, o no, ahora estamos cantando, no es tiempo de ponerse a dibujar una cruz. Cuando estaba un poquito más en el espíritu decía, wow, qué lindo. Y creo que sí, fue una de las experiencias más fuertes donde pude apreciar esa diversidad, ¿no? Que la iglesia no es, obvio que yo crecí en un pueblito en el norte de Argentina, en el sur de África o en el norte de Tailandia va a ser diferente y está lindo, es una experiencia muy linda. Creo que empecé a tomar como que mira, me gusta cómo hacen eso, voy a sacar un poquito de lo que tienen ahí, me gusta lo que hacen allá, voy a tomar eso para mí, y nada, eso fue mi primer como exposición a todo eso. Y creo que eso de viajar también, lo que dices, ¿no? Te va siendo imposible que tú mantengas tus ideas una persona cerrada no puede mantener esas creencias cuando vas viajando, porque dices, claro,
claro, mis costumbres son locales para mi ciudad, para mi país, para mi idioma, para mi forma. Entonces estoy en otro lado y no voy a juzgar la espiritualidad de esta otra persona porque lo hace diferente. Tengo que entender de que son otras formas. Entonces como que me imagino que eso fue abriendo mucho tu panorama, tu perspectiva. Fuiste desafiado a quizás pensar, esto no me gusta porque no estoy acostumbrado, o no me gusta porque hay un problema bíblico, y ¿dónde está esa línea? Porque muchas veces cuando estamos confrontados con eso decimos, no, es preferencia mía, Es preferencia, crecí claro. con esto. Nada más. Tal cual. Sí, creo que ahí tenés razón en que es práctico y cultural, pero también es teológico. Más que nada cuando, por Sí. ejemplo, Sí, totalmente. en África, cuando iba a las iglesias en África, la gente estaba, o sea, las emociones que tenían las demostraban. O sea, si estoy contento, voy a mostrar con mi cuerpo que estoy contento y que Dios es bueno y que me encanta estar en su presencia. Y si estoy muy triste, muy agobiado, voy a mostrar eso en la presencia de Dios con mis hermanos en Cristo. Creo que teológicamente, por ello no tenía una cajita para poner eso. Entonces me preguntaba, o sea, veo gente que ama a Jesús y hace cosas que yo nunca lo hice, nunca lo experimenté de esa forma. Me hizo cuestionarme al comienzo, ¿es bíblico? ¿No es? Porque todo me lo pasaba por filtro, ¿es bíblico? ¿No es bíblico? Claro. Y bueno, me dio como esos primeros pasos en decir, mira, acá hay una persona que ama a Jesús, hasta más que yo, y hace esto, que antes yo hubiese dicho eso no es de cristianos. Entonces me hace ir a la Biblia, me hace leerla y decir, a ver, no, mira, hay lugar, y empecé a construir una nueva cajita donde puedo poner eso y donde puedo adoptar diferentes... Porque no sé si es una cosa de hombres, una cosa pero es como todo está en cajita, ¿viste? Tenés que organizar todo. En cajita. Se fueron creando nuevas cajitas en el mundo de Marco. Así es. Y nada, eso me ayudó a... Y creo que ahí entra un poquito lo de Bible Project. Me ayudó a tener este paradigma, y ahora que estamos hablando un poquito del reino, este paradigma del reino de Dios. De que obvio que lo sabía, que no soy ciudadano de este mundo, ¿no? Pero sin querer estaba yo definiendo ese mundo como mi experiencia y como yo leía las escrituras. Creo que Bible Project, la universidad un poquito, pero creo que más el contenido de Bible Project, los podcasts, los videos, otras conversaciones con amigos también que por ahí me alentaban a leer otros autores que por ahí no había crecido, o otros pasajes, otras experiencias, me ayudaron a tener no una cajita, sino una visión de cómo ver todo esto que estamos hablando, la diversidad, de por qué somos tan diferentes, por qué esto hace una forma, aquellos de otro, y me ayudó a tener una visión más amplia de lo que es el reino de Dios, que yo antes lo veía únicamente como mi iglesia y unas 5 iglesias de alrededor, la forma... Con suerte, así. 5, y estoy siendo generoso, claro. Y nada, como se me fue ampliando el campo, y como dije antes, se ponía más lindo porque había más gente y era mucho más grande de lo que yo pensaba, mucho más diverso, y nada, me ayudó mucho. Puedo hablar más de eso, pero como idea general, creo que ese nuevo paradigma con el que empecé a leer la Biblia me ayudó a entender un poquito más. Y hubo un poco de resistencia a esa nueva forma de pensar, sea por tu propio proceso mental o por otros, al empezar a mirar el mundo de una forma tan diferente, a ver la escritura de una forma, no quiero decir diferente, pero redescubrir Eso. lo que es ese propósito original, ¿no? Algo que es para todo el mundo de todos los tiempos. Tal cual, pero una cosa que me di cuenta fue que no es nada nuevo. O sea, lo que yo descubrí que para mí era una nueva forma de leer la Biblia, de que este nuevo autor dijo, no es nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, creo que primero fue un poquito más adelante, descubrí que no, esto no es nuevo. O sea, hay autores del siglo XII que están diciendo exactamente lo mismo que ahora soy yo, y creo que un poquito mi orgullo, ¿no? Como buen argentino, representando. Un poquito de orgullo de decir, no, si yo lo descubrí o si yo ahora lo entiendo, de ser porque es nuevo. Y hubo un poquito de precaución, no sé, esto es medio nuevo, de algo raro debe haber. No, primero no es nada nuevo. Sí,
No, te comentaste que antes de trabajar en Bible Project era fan. O sea, Sí. ¿cómo fue tu primer acercamiento con Bible Project? ¿Qué fue lo primero que te empezó a sacudir? ¿Qué fue lo primero que dijiste, este video o esta serie porque hay varios de los que nos escuchan que también son fan, pero estoy seguro que su primer acercamiento, Sí. y no tiene que ver, como dijiste recién, con algo diferente o nuevo, sino es quizás algo que mencionaste recién me encantó. Hemos ido a veces a la Biblia para que responda a nuestras preguntas y no la hemos dejado hablar. Y me parece que el espíritu de Bible Project es dejemos que la Biblia hable por sí misma, Tal cual. ¿no? Pero ¿cómo fue ese primer acercamiento? Okay, alguien me dijo, estaba ahí, ¿qué vi? ¿Y qué fueron las primeras cosas que dijiste, wow, esto está para meterse? Y bueno, nosotros como buenos fan también navegamos en ese mundo. Fueron unos amigos hace como 9 años que creo que Bible Project tenía unos cuantos videos. Acababan de salir, Tim y John seguían con sus trabajos y sacaron el primer video que fue Cielo y Tierra, uno de los primeros. Y unos amigos, antes de entrar al barco, me dijeron, che, mira, están estos dibujitos de la Biblia, están súper buenos. Yo dije, ¿dibujitos de la Biblia? Olvídate, no, o sea, VeggieTales, no. No, gracias, está bueno. Cuando tenga hijos se los voy a mostrar porque dibujitos. Y nada, que pasé mucho tiempo sin. Y después me acordé y le dije, che, ¿cómo se llamaba esa cosa que me dijeron? Bible Project, perfecto. La busqué en YouTube y el primero que fue Cielo y Tierra. Y dije, wow, esto está. No, y ese video es así, Uf. con un montón de paradigmas que uno ha tenido. Pero lo que me gustó es que tenía sentido. Obvio que había leído la Biblia, he estudiado y había ciertas cosas como que me dije, bueno, un día en el cielo entenderé qué rayos quisieron decir con esto, porque bueno, Dios es Dios y Dios no lo voy a llegar a entender a Dios. Entonces tenía muchas de esas cajitas que eran como signo de pregunta, preguntar a Dios en la eternidad. Muchas, demasiadas. Y vi el video y dije, tiene sentido. O sea, es muy claro y por qué no lo había visto de esa forma antes. De cómo hablamos nosotros de este tema del cielo y la tierra y en ese medio, esos dos circulitos. De un lado lo teológico, del otro lado lo artístico. Dije, por fin algo cristiano que puedo compartir con mis amigos. No me siento ridículo. No me da vergüenza compartirlo. Nada, Oye, como poner el audio pero no pongas la imagen. claro, estaría bueno. Coloquemos el link del video Sí. para verlo. Y te cuento 30 segundos. Fue el primer video que le mostré a mis hijos de Bible Project. Tengo dos, una de 20 y uno de 15. Y cuando se los mostré, y hace muchos años atrás, me dicen, papá, ¿y por qué no empezamos por aquí cuando digamos ¿Por qué no me lo mostraste antes? Claro. Tenían como 10 y 15 más o menos, y fue lo primero que me dijeron. O sea, creo que quizás para muchos fue esa la reacción, ¿no? Sí, sí, y nada, entonces en cuanto al contenido, en el artístico genial y en el contenido, no, ahí me fui fan número uno, me vi todos los videos, después empezaba, en ese tiempo no había tanto material, y después me acuerdo que unos años después sacaron los podcasts y dije, wow, y el primero que escuché fue el podcast de Dios, quién es Dios, el tema de la Trinidad, y dije, hay mucho acá, y nada, y después empezaron a sacar, me acuerdo que estaba en Argentina hace tiempo trabajando, y quería compartir los videos en nuestros estudios y no había en español. Creo que al año empezaron a sacar cosas en español y bueno, ahora más de 55 lenguajes. Así que, nada, fan, sigo siendo fan. Bueno, Bien. mencionaste 55 lenguajes. Cuéntanos un poquito cómo fue introducirte a Bible Project ya, pero de adentro. Ujú. O sea, ¿qué fue lo que encontraste? ¿Qué fue lo que quizás la experiencia del barco te ayudó? Pero ¿qué mundo encontraste ahí? Viste que dice esa frase, no conozcas a tus ídolos. Es una frase, ¿no? Sí, sí, Como que sí. tenía ese miedito de que, viste, que vos conocés a una persona, o sea, qué sé yo, Tim y John, por ejemplo, dice, oh, wow, que saben un montón de la Biblia, la explican re bien, y tenía como ese cierto, como que no quiero, aprecio mucho lo que hacen, no quiero como que se me envenene un poquito con el día a día, con la cotidianidad, con el trabajar, con la frustración. Que se me ensucie con la realidad. Claro. Eso, como que quiero tenerlos ahí y no verlos en YouTube 5 minutos y no conocer nada de su vida personal. Pero la verdad, cada vez que, por ejemplo, hago una pregunta a Tim, es como que siempre empieza con lo mismo y dice, wow, qué buena pregunta. Yo digo, no, o sea, no fue una buena pregunta, pero gracias. Y siempre dice, descubrámoslo juntos. ¿Qué pasaje de la Biblia viste al respecto de eso? Y dice, wow, a ver, y él se lee su Biblia en hebreo y dice, mira, mira, nunca me había dado cuenta de esto, mira lo que dice acá.
que repite con lo que vos acabas de decir. Y es como que esa humildad ni él mismo se la sabe toda la Biblia, y ni él mismo llegó a un nivel de decir, bueno, ya entendí, ya llegué, ya tengo acá el nivel de... Nada. Y eso para mí fue como una de las primeras interacciones. Dije, wow, se nota, o sea, no es algo que lo estás actuando para YouTube o en los podcasts, de que tenés que estar ahí decirle a John, qué buena pregunta, John. O sea, es literal quién es. Y también en mi trabajo específicamente, yo trabajo en relaciones estratégicas. Me ayudó también mucho esto de ver el reino de Dios y la diversidad del reino de Dios, lo grande y lo lindo que es, y este espíritu de colaboración con otros. Yo creo que la forma que veía antes el reino eran por ahí, sí, el reino de Dios, obvio que un día va a caer y un día vamos a ser parte de, pero no lo veían hoy y acá y con mis hermanos en Cristo a mi alrededor. Por ahí lo veía como un campamento de Dios. Como que yo, obvio que yo estoy en el campamento que está más cerquita al lugar santísimo. Y trabajar únicamente con la gente de mi campamentito. Porque los otros son muy ruidosos por allá y los otros no entienden nada. Entonces yo estoy en mi campamentito, cuadradito. El tema de hoy es el tema cuadrado. Sigue saliendo el tema todo cuadrado. Es como que lo veía de esa forma y era muy chiquito y era muy limitado. Creo que porque veía ese cuadradito, veía a Dios a través de ese cuadradito y era todo lo que veía. Y al ir expandiendo ese campamento, ir por ahí sacando, bueno, voy a sacar primero el barco, me sacó esta pared. Y Bible Project me sacó por ahí esta pared. Y mi experiencia con mis amigos me sacó esta pared. Empecé a ver como no un campamento, sino un reino. Y algo que en mi trabajo que me gusta mucho hacer es hablar con otras organizaciones, con otros ministerios, con otras iglesias y darnos cuenta de que somos parte del mismo reino, de que ya no hay campamentitos, de que no tenemos esta visión de que somos tan chiquititos y no tenemos que proteger lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y eso la verdad ha sido un privilegio enorme. Y cuando tú haces esas conexiones, ¿qué es lo que buscas hacer? O sea, ¿cuál es ese tipo de colaboración que estás tratando de lograr? Siempre trato de empezar la pregunta de cómo podemos servirles. Y no tener por ahí algo en mente. Ahí tengo ideas, obvio que tengo, mira, me parece que podemos usar, tu iglesia está necesitando hacer material de grupos pequeños. ¿Qué te parece si armamos un plan de lectura bíblico que donde leen durante la semana y llega el miércoles y ven de vuelta el video que vieron durante la semana y hay unas cuantas preguntas? ¿Qué te parece eso? Hay unas veces que tengo ideas, pero siempre trato de empezar cada conversación de cómo podemos servirles, cómo podemos ayudarlos en su misión de lo que Dios les encomendó. Su misión es alcanzar los menos alcanzados. ¿Cómo podemos ayudarlos nosotros con lo que Dios nos dio a nosotros? Nada de lo que tenemos es nuestro. Dios en su generosidad nos ha provisto los materiales, los artistas, los teólogos, todo el equipo nos ha dado Él, somos parte de lo que Él está haciendo a través de nosotros. De la misma forma que está haciendo con otros ministerios, con otras iglesias, con otros lugares. Entonces, decir, Dios nos dio esto. ¿Esto les ayuda en su misión? Sí, genial. Y si no, creo que tuve una conversación la semana pasada con este chabón que está haciendo algo muy parecido y justo me preguntó si conocía a alguien. Entonces, déjame que hacemos un Zoom los tres, nos ponemos, hablamos y después lo dejo que ustedes charlen. Que sigan. Entonces, eso no decir, mira, tenemos todo lo que necesitan, porque no tenemos todo lo que muchos ministerios necesitan. Somos también limitados en lo que tenemos y la misión que Dios nos dio a nosotros. Pero gracias a mi trabajo, gracias a esto de trabajar con diferentes organizaciones e iglesias, puedo conocer mucha gente, puedo seguir expandiendo mi visión del reino y seguir conectando, tirar estas lanzas de un lado para el otro para seguir conectando, que mucha gente también lo hace conmigo, no es que es algo que yo inventé o que es nuevo, no, porque lo vi también con otros ministerios que dijeron, mira, creo que estaría bueno que te pongas de acuerdo o charles con esta persona. Entonces mucho es esa conexión, es estar viendo esas oportunidades. Ustedes, o sea, en Bible Project específicamente, se enfocan en lo contenido, ¿no? O sea, en el poder
¿cómo es la frase? Contar la historia, la Biblia como una historia unificada, integrada, hacia Jesús. unificada que guía o dirige hacia Jesús. Sí. Ahí es donde es el enfoque, ¿no? Sí, vemos la Biblia desde comienzo a final, desde Génesis hasta Apocalipsis, como toda una historia. La palabra de Dios, y en cada página vemos, lo importante de esa historia es de que vemos a Jesús. No es necesariamente un manual de instrucciones de que entiendo, y y hasta yo por ahí lo repito, pero también esta idea de que si compras un refri, una heladera, un freezer, diferentes países dicen de formas diferentes, ¿cómo le dicen en México? Un refrigerador. Un refrigerador. Tienes que ir al manual para ver cómo usarlo. Lo entiendo, está súper bien, está bien esa analogía, pero muchas veces creo que yo la vi a la Biblia como únicamente eso. Como que tengo una pregunta de cómo apagar cuando me voy de vacaciones la heladera. Y la heladera va a decir, ¿cómo apagar para cuando vas de vacaciones la heladera? Genial. Tengo una pregunta, le hice la pregunta, me la respondió directo. Claro. Porque ¿por qué fue escrito el manual? Pero en una historia no hay tanto de eso. No hay muchas preguntas y respuestas. Hay unas cuantas, pero no hay... Y eso es lindo de una historia, de que va mucho más profundo. Entonces sí, vemos la Biblia como una historia unificada, todo de comienzo a fin, que nos lleva hacia Jesús. Pero ¿por qué vemos de esa forma? O el para qué, o lo cual es la misión de eso, es para ver shalom en el mundo y para traer unidad en las iglesias, en nuestro entorno. Eso, como la leemos, que creemos que fue la intención de cómo fue escrita la Biblia, y mientras más la estudiamos, más vemos ese hilo ahí, y cómo Jesús está presente en todo. Sí, y entonces cuando tú te juntas con otras organizaciones o vas haciendo ese trabajo de buscar, es decir, ¿cómo podemos ayudar? A ver si te interpreto bien. Es ver, o sea, de qué ángulo podemos ayudar con ese mensaje, traer las herramientas que tienen que ver con ese mensaje, y también crear cosas que no solamente va a servir a esa iglesia local, esa organización, ese ministerio, sino ir creando, si va a ser un devocional, si va a ser un plan de lectura, lo que sea, después también permitir que los demás lo vayan usando, ¿no? Sí, tal cual. Y por ejemplo, muchos ministerios con los que hablo dicen, uy, qué bueno, ahora no tenemos los recursos o no tenemos un equipo que pueda crear unos videos que podamos mostrar. Genial, golazo, no hace falta, porque hay muchos ministerios que están haciendo eso. Ya están hechos. No somos los únicos tampoco. Y si te hace falta, no sé, en tu iglesia un equipo que haga esto, te puedo conectar con otra gente que hace eso. Entonces no tenemos que estar ahí enfocados en, uy, estoy estresado porque no puedo hacer videos y tengo que preparar mi prédica y tengo que hacer los devocionales para el miércoles y tengo que... No, o sea, ya está, muchas cosas que ya están hechas. Y creo que también algo que me da mucho, que me ayuda a mí mucho también, es de poder ayudar. La Biblia es un texto complicado. Hay partes que son fáciles de leer o de entender, pero hay partes que uno dice, bueno, la cajita sin una pregunta le preguntaré a Dios en el cielo porque no entiendo. Entonces está bueno ver cómo... no sé, ¿tenés cajitas todavía, Marco? ¿Cómo? Te quedan Demasiado. te quedan un par de cajitas. Mi psicólogo ahí te lo mando. Ahí te va a responder esa pregunta. Cristiano psicólogo, chicos. Otro tema, otra cajita ahí. Muy bien. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Qué estaba diciendo? Ya me olvidé, mira, me perdí. De las cajitas. No para hablar de las cajitas. Que la Biblia es un texto difícil. Fue escrito hace muchos años en un contexto histórico-cultural muy diferente al nuestro. Entonces me gusta mucho ver cómo podemos abrir, no sé, Levítico 5 y entender y encontrar la riqueza y por qué de esa forma y por qué dijeron eso y por qué esta palabra, aunque por ahí antes leía y decía, esto no entiendo, y cómo justamente eso me va a apuntar a Jesús y como seguir enamorándome, conociéndolo, y seguir que Él me siga cambiando la vida. Totalmente. Perdón, tengo una pregunta medio desgraciada para hacer. Quiero tratar de entenderlo. Tu posición en
quizás una organización con fines de lucro sería una tal vez de ventas, ¿no? Donde vas yendo a diferentes lugares, organizaciones y diciendo, mira, estos son nuestros materiales, esto es lo que cuesta. Pero Bible Project es sin fines de lucro. Bible Project es puro donativo y no necesariamente está ese ángulo. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual existe la posición que tenés, que es de relaciones estratégicas? Qué buena pregunta. Descubrámoslo juntos. Claro. Muy bien, vamos aprendiendo. Creo que es ayudar a la gente, muchos de los que, incluso diría que Tim y John, que fueron, yo sigo hablando de Tim y John, son los que empezaron Bible Project. Creo que eso fue buscaban algo como eso, buscaban cómo entender este texto que era muy difícil de entender. Y todos los que nos fuimos sumando al equipo somos fans de lo que Bible Project hace. Teníamos todas esas preguntas. Entonces lo hacemos como esto de que yo sé que me ayuda muchísimo a mí a entender, a ver estos nuevos paradigmas de cómo leer la Biblia. Entonces queremos que otros también puedan hacer eso. Y creo que el hecho de que nos podamos enfocar 100% a eso es un privilegio enorme. Que lo hacemos, como dijiste vos, gracias a la generosidad de mucha gente que dice, mira, a mí también me ayudó, continuemos haciéndolo juntos. Sigamos creando más material, sigamos haciéndolo en otros lenguajes para que otros países puedan tener acceso a eso. Y yo siento que tengo el mejor trabajo del mundo porque, o sea, puedo aprender mucho de tanta otra gente con lo que estoy. Es mi laburo. O sea, Alex, cuando yo te lo hice fue por laburo, no lo hice porque quería hablar con vos. Decir, che, gracias por tomarte el tiempo a escribirnos, a decirnos cómo podemos mejorar, qué podemos hacer, cómo podemos trabajar juntos. El hecho de que pueda decir que eso es lo que hago día a día, no tiene precio. Es pura visión del reino. Claro. Ahora, quiero ser... no abogado del diablo, pero es como que, wow, todo lindo. Es como que nunca Bible Project ha tenido un problema, en todas partes nos reciben y estoy seguro que en esta perspectiva, con una visión de reino amplia, me quedé pensando, otra forma de decirlo es quizás cuando conociste el barco y Bible Project fue como, tengo una familia más grande, ¿no? Y es muy interesante, será para otro tema eso de familia, pero estoy seguro que han tenido dificultades. ¿Qué son las cosas que quizás desde tu posición, que tiene que ver mucho con relacionamiento, estoy seguro que has visto resistencia, estoy seguro que has observado qué son los principales obstáculos, quizás los podemos decir nosotros, pero en tu experiencia, o sea, uno podría decir, sí, los principales obstáculos para visión de reino son, pero en tu experiencia uno dice, wow, qué privilegio sería poder contar con un vínculo así, pero estoy seguro que has visto el lado B también, ¿no? Sí, ¿Qué son las cosas que has visto desde ese punto de vista? Creo que... Qué buena pregunta, descubrémoslo juntos. Creo que... Voy a responder todas hacia ahora. Sí, ¿no? Creo que es un celo mal... A ver... Un celo... Ay, no me sale la palabra. Pero es un celo que es bueno. El celo no es algo malo. Por ejemplo, hay este material. Hola chicos, les quiero presentar Bible Project. Hay un celo de decir... a ver, antes que lo presente en mi iglesia, quiero analizarlo un poquito más. Me parece que es algo bueno. Me parece que nace de un corazón de querer saber de que no todo lo que está ahí es bueno, que creo que todos lo sabemos. No todo lo que está ahí dando vuelta, especialmente en YouTube, es algo bíblico, algo que honra y adora a Jesús y está de acuerdo a su palabra. Entonces está ese celo, que creo que es una de las primeras cosas que empecé a ver, ¿no? Está ese celo que está bueno. Al principio puede que me haya frustrado un poquito de que no, o sea, creemos en el mismo Dios. Confía. Pero obvio, o sea... Una sospecha bereana. Eso. Dirían ellos. Sí, como no está mal necesariamente, pero fue un tiempo de mira esto. ¿Y ustedes qué creen del bautismo? Mira este video. Che, ¿qué creen de Apocalipsis? ¿Cómo leen Apocalipsis? Tenemos un video de Apocalipsis. Te mando el video que lo puedes ver. Que está bueno, me hace mi trabajo mucho más fácil porque yo mando videos nada más. Claro que porque estar ahí charlando y respondiendo todas esas preguntas súper difíciles. ¿Y qué creen de Génesis 1? Acá tenemos un video de Génesis 1. Entonces, creo que a medida que vamos haciendo eso, vi como que, bueno, estamos en la misma.
que el 99.9% es lo que pasa. Y obvio que están también los comentarios de YouTube o el segundo ejemplo que pienso de este cierto como rechazo, y muchas veces creo que los comentarios son cuando sacamos un videíto por ahí para promocionar un video de 5 minutos y salió video nuevo y ponemos 15 segundos. ¿Cómo van a decir que esto es? Tienen que repetir lo que dijo. Y podemos decir, no, veamos todo el video, veamos juntos, 5 minutos. Después de eso podemos hablar. Podemos seguir y vas a entender que por ahí es mucha mala comunicación o mala interpretación. Se le pide mucho en video de 15 segundos. Entonces veamos uno de 5 minutos. ¿Qué te parece? Seguimos. ¿Cómo crees que vemos este tema? Sí, eso fue. Cuando me dijiste fueron los primeros 2 ejemplos que pensé de cómo hubiese cierta oposición, por así decirlo. ¿Sientes que hay muchas palomitas también? O sea, especialmente en cuanto a este tema, es como que, bueno, bautismo, dones del Espíritu Santo, interpretación de Génesis, 6 días literal, etcétera, etcétera. Entonces, es como que si no cumplas con estas palomitas, si no lo vas haciendo ese checklist, no, entonces no podemos hacer nada juntos. Y ¿será que se pierde algo de la narrativa? O sea, de esa historia más grande o sea, como no estás de acuerdo con este puntito, entonces no. Sí. Bueno, siguiente pregunta. No. Bueno, yo tengo una pregunta en cuanto a eso de checklist. No sé, ibas a decir algo No, más. es justamente lo dijiste vos, Alex, de que es una historia. Y la historia no es solamente una historia unificada, sino es una historia unificante. ¿Por qué? Porque la historia de la Biblia es mi historia y es tu historia. Porque somos parte de esa historia. No es que es únicamente la historia, es la historia de Jesús. Pero nosotros nos identificamos con Jesús y queremos ser como Jesús. Como iglesia somos su esposa, todos nosotros. Entonces, es unificada, es literariamente es una historia unificada, pero también mientras más gente nos unimos a esa historia, nos damos cuenta de que somos parte, todos somos parte de la misma historia. Y si eso no te unifica, sí, está bueno, está muy bueno eso. Y es una historia, no es un manual necesariamente, no es un diccionario teológico, porque si Jesús hubiese querido que todos definamos el bautismo, por ejemplo, como lo dijiste vos. Bautismo es agua, temperatura, tanta sumergión, cabeza completa, edad, requisitos. Claro. Jesús podría haberlo hecho, pero decidió contarnos una historia. Contarnos ejemplos de cómo lo hizo, contarnos de dónde viene en el pueblo hebreo el tema del bautismo. Todo es una historia de la que somos parte. Sí, te iba a preguntar si se puede, nada más. Imagino que ustedes hacen teología de una manera diferente en el sentido de por medios audiovisuales, creativos, artísticos. Y cuando uno hace teología, el ejercicio teológico lleva a veces a ciertas diferencias. ¿Has tenido diferencias con tus jefes? ¿Cómo ha sido la interna de repente, no sé, desde tu posición de decir, a mí no me cierra tanto a esa posición así? No sé, ojo, estoy hablando que en lo general hay un acuerdo en todo, pero estoy seguro que más de algún detallito tiene que haber habido ahí que dicen, pero seguimos siendo, porque a veces, y termino la pregunta en ese sentido, esos detalles a muchas personas los llevan a perder esa visión y decir, no, yo hasta aquí llego. Y son detalles. Cuando son cosas que, cuando en lo grueso, en lo medular, podemos seguir trabajando, ¿no? Sí. Hay una frase en inglés que me gusta mucho. Don't major in the minors. Estás trabajando en tu maestría, no te quedes en una clase, en la tecnicatura, en segundo año, porque no estás de acuerdo con eso y eso no lo veo de esa forma. Claro. No, tenés en tu mente el graduarte de acá con una maestría 5 años. El hecho de vos quedarte ahí en una clase de un profesor que no te gustó, que no explicó bien, y terminas no graduándote porque te quedaste en esa. Creo que si hacemos mucho, y yo hice, y creo que todavía lo hago, hay ciertas cositas como que y me cuesta como pasar de largo y me doy cuenta, veo para atrás y es una piedrita así chiquitita y dije, no, el auto no pasa por esa, el auto se va a romper, y la paso, era una piedrita, chicos, era chiquitita. ¿Por qué? Porque veo el camino como esta
historia un poquito más grande que yo, que no empezó cuando yo nací y termina cuando yo muero. Es una historia desde el comienzo literal del universo hasta la eternidad. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, creo que me ayuda a mí a decir, mira, no lo hubiese hecho de esa forma. En cuanto a ejemplos, no me animo todavía a decirle, che. No, tranquilo, no des ejemplos, pero sabemos que ha pasado. Y creo que la analogía que haces es muy buena. Tenía un Porque es poquito, como que... por eso te voy a ser honesto, tenía un poquito cuando salió el video de Dios, que es habla de la Trinidad. Yo dije, ¿cómo van a explicar eso? Porque sé que no van a usar el triángulo que usamos todos en la vida abundante. Y tampoco el ejemplo del hielo, que nos ayudan cuando estamos... Hasta cierto punto nos ayudan y no. Son ayudas distorsionadas. Sí, con muy buenas intenciones. El ejemplo del hielo, solo para explicarlo, es eso de 3 fases. Está el hielo, el agua, vapor, tres cosas en diferentes estados. Esa, ¿no? Sí. Es como que Dios puede ser hielo, vapor y agua, y es como diferentes estados de Dios se manifiestan. Que hay cierta verdad, pero lo que tenemos todos constantemente esta necesidad de ponerlo en un manual de texto y de explicarlo de esa forma en vez de ser parte de la historia. Y me daba como, ¿cómo lo van? Porque sé que los comentarios y la gente va a decir, entonces creen esto, entonces no creen aquello. Pero creo que visualmente es uno de los videos más delicados y cada puntito que hay en ese video está artísticamente es espectacular. Y teológicamente en cuanto a contenido, es como que volví a decir con el mismo video, con el primer video que vi, que les conté, tiene sentido. O sea, ya esta cajita que voy a tener, que tenía cuando lo iba a conocer a Dios personalmente en el cielo, ya como que se convirtió en... Se fue abriendo. Sí, o se convirtió en algo más, de que por ahí una pregunta va a ser es alabanza. Es como que, wow, qué hermoso, qué lindo. Entonces, nada, no sé si te responde mucho la pregunta, pero fue como tenía cierto miedo antes de que salga, porque tampoco soy parte del proceso creativo, ni nada, ni lo quiero ser, ni nunca lo seré. Pero cuando sabía que iba a salir, dije, a ver, tenía como un poquito más de... ¿Y ahora? Un poquito de a ver cómo lo van a hacer. ¿Va a ser hielo o un triángulo? Y salieron con algo completamente diferente. Mira, bien. Sí, no, y ahí animo a todos a que vayan a la página de YouTube. Nosotros vamos a poner la de Cielo y Tierra en las notas, pero ya porque son un montón de otras que puedan ir viendo por sí solos. Descripción así, más o menos, con todos los videos. Pero Marco, una pregunta. ¿Cómo? Ok, ya, hiciste el trabajo, nos vendiste ya. Visión de Reino 100%. ¿Cómo se puede involucrar con Bible Project? Aparte de mandarles correos y tratar de agarrar trabajos. Creo que compartiéndolo, o sea, está bueno porque yo me acuerdo que lo usaba mucho con mis amigos que no estaban interesados en la iglesia, nada. Yo le decía, mira este video. ¿Qué pensás? ¿Qué crees? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Estás de acuerdo? Y por ahí me abrió a mí muchas conversaciones que tuve con ciertos amigos. Entonces, creo que úsenlo, que el contenido está ahí para ser usado. Hay mucho contenido. Entonces, como sumergirse en ese contenido y compartirlo con familia, con amigos. Y no, creo que no sé si te responde un poquito esa la pregunta, cómo puede interactuar. Sí, pueden mandarnos mensajes si quieren. Después en la descripción dejan mi correo o el correo nuestro ahí, o forma en la que pueden contactarnos, pero creo que eso es lo que más nos anima, también ver que la gente lo está compartiendo, lo está usando. Nos encanta escuchar historias constantemente, escuchamos historias de todo tipo, todo contexto, de diferentes formas que lo están usando, de escuela dominical o pequeños clubes bíblicos que usan el video, hasta creo que te conté a vos, Alex, que un seminario teológico en nivel de maestría están usando los videos en sus clases de griego, y eso nos reanima. O sea, saber de que unos chiquitos de 8 años y unos chabones de 40 años estudiando con los mismos videos está buenísimo. Nos alienta mucho. Muy bien, buenísimo.
Así que bueno, creo que eso es un lindo desafío, ¿no? A los que nos están escuchando, si nunca interactuaste, busca en YouTube, empieza a consumir contenido porque te va a edificar, te va a agrandar. Creo que el hecho de ver los videos, de meterse, escuchar los podcasts y aprender, va a ampliar nuestra visión totalmente. Me gustó eso es una historia unificadora, pero al mismo tiempo unificante, porque nos nuclea en lo más importante, que es Jesús. Uh-huh. Y el hecho de poder decir, mira, ¿sabes qué? Es un material que no te va a dar vergüenza compartirlo. No vas a pasar el chasco de tu vida compartiendo un material así. Sí. Hoy con tema de redes sociales y oportunidades, es una forma creativa, con contenido y profunda, de compartir las verdades de Dios, que creo que el no aprovecharlas, nos estamos perdiendo un gran privilegio. Así es que, Marco, gracias, nos anima mucho. Vamos a estar orando por todo el ministerio que hacen y por todo lo que hacen, y creo que esto suma una cosa más a decir, mira, ¿sabes qué? Es necesario exponernos a ministerios. En este caso, que le decía antes de grabar el episodio anterior que estuvimos con Jim empezó un ministerio y le dio una visión de reino. Tu historia de vida fue ir exponiéndote a situaciones que fueron ampliando tu perspectiva, y hoy trabajas en un ministerio con una visión de reino que terminó transformando tu vida, ¿no? Entonces, independiente por dónde sea el camino, creo que esa es la visión con que los hijos de Dios tenemos que vivir en este mundo. Así que bueno, gracias, como siempre un placer, y esto da para más largo, pero sí, nuestros auspiciadores no, pero está bien. Creo que ha sido lindo tiempo, así que muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicos, gracias por dejarme compartir, y nada, acá estamos para servir. Super. Muchísimas gracias. Bueno, ahí nos estamos viendo, nos estamos hablando, y Marco, seguimos la conversación nosotros con unos mates. Eso seguro. Un abrazo. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana, y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx, y en Twitter, entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.